Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Nos gozamos en tu presencia, Señor. Nos gozamos en tu presencia, Dios. Les invito a leer en Ezequiel, aleluya, gracias Jesús. Ezequiel, te bendecimos, Dios. Ezequiel capítulo 17, libro del profeta Ezequiel capítulo 17, versículo 23. Capítulo 17, versículo 23. Ezequiel 17, 23. Gracias, Jesús. Y vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo, que dice así: en el monte alto de Israel lo plantaré, y alzará ramas y dará frutos, y se hará magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abatí al árbol sublime, levanté al árbol bajo, hice secar el árbol verde, e hice reverdecer el árbol seco. Yo, Jehová, lo he dicho y lo haré. Vamos a orar. Señor, gracias. Estamos en tu presencia, Padre. Queremos, Señor, que tú hables a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor. Señor amado, que podamos meditar en esta palabra, Dios. Que tu palabra esté penetrando en lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Oh, Señor amado, que seas tú hablando a nuestras vidas, hablando, Señor, a nuestros corazones, Padre. Gracias te damos por todas las cosas, Padre. A ti sea toda la gloria, Señor. Amén y amén. Amén. Sabemos que Dios al pueblo de Israel, Dios tiene un plan. Y el enemigo ha querido exterminar al pueblo de Israel desde el principio. Lo primero es cuando quisieron matar a todos los niños, cuando aún en este tiempo Hitler, en los nazis, matar a Israel. Siempre han querido exterminar al pueblo de Israel, pero no ha podido. No han podido porque Dios siempre mantuvo un remanente, un pueblo. Amén. Así como han querido exterminar la Biblia, han querido quemar todas las Biblias, pero no han podido. Por eso la tenemos hoy aquí. Y debemos siempre escudriñar, porque esa palabra permaneció para que hoy poder escuchar la voz de Dios hablando en nuestras vidas. No esperemos escuchar la voz de Dios, que venga un profeta y me ponga la mano y voy a escuchar la voz de Dios. Si quiere escuchar la voz de Dios, vaya a la Biblia, a la palabra de Dios. Amén. Por eso permaneció, para que hoy poder ser bendecido con la palabra de Dios. Aquí vemos esta palabra que muchas veces nos enseña, que podamos meditar, porque no es una palabra que digamos que te dé para adelante, ¿no? No es una palabra que te levante, no es una palabra que quizás, es una palabra para meditar en tu corazón. Cuando Dios me la dio, pensaba, ¿qué quieres hablar, Señor? ¿Qué quieres hablar con tu pueblo sobre esta palabra? Así como el pueblo de Israel siempre el enemigo ha querido exterminar, y también hoy la iglesia, el enemigo está intentando exterminar a la iglesia, exterminar aquellos que quizás se encuentran medio tambaleando, aquellos que no se están. Porque no va aquellos que están fuertes, aquellos que están orando, aquellos que están buscando de Dios, aquellos que están escudriñando la palabra, sino aquellos, sabe bien que aquellos que están ahí,
hasta Mariano en esto, nos está fortaleciendo mucho. Ahí voy a atacar. Y siempre está intentando ahí para que exterminarlo, espiritualmente hablando. Amén. Por eso hoy no solamente lo vemos aquí en Montevideo, en Uruguay, sino en cada iglesia. Hay muchos que están padeciendo, muchos que quizás lo vemos en la iglesia, los vemos congregándose, lo vemos buscando de Dios, y pasan las semanas y ya no lo vemos más. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Amén. Sabiendo que estamos viviendo los últimos tiempos y que, como hemos leído en el versículo 23, en el monte alto de Israel lo plantaré y alzará ramas y dará fruto y se hará magnífico ser y habitará debajo de él todas las aves de todas las especies, a la sombra de sus ramas habitarán. Si vamos en ese tiempo donde fue Ezequiel dio esta palabra, el pueblo de Israel no lo estaba pasando bien. Estaban siendo exterminados, estaban siendo perseguidos, estaban pasando mal. Imagínense en la guerra. En una guerra no hay solamente ruinas. Aquellos que ven en los informativos, como esos países donde están siendo bombardeados, y vemos es ruina, ruina, ruina. Así estaba pasando el pueblo de Israel. Pero Dios dio una palabra, que no iban a ser exterminados totalmente. Dios siempre tenía un remanente. Dios siempre iba a levantar a un pueblo que, aunque para los vecinos parezca un pueblo exterminado, hasta aquí llegaron. Aquellos que decían, hasta aquí llegó Israel. Se terminó los momentos de gloria de Israel. Se terminó los momentos donde iban con Josué y parecía una que arrollaba todo, ¿no? Y era más, le tenían miedo a Israel. Cuando decían, se arrima el pueblo, Israel, temblaban los enemigos. Temblaban los enemigos. Porque Israel, batalla tras batalla, Dios estaba peleando por ello. Dios siempre le daba la victoria al pueblo de Israel. Y ahora, cambiando, ahora estaban siendo perseguidos, exterminados, no porque Dios lo quiso, porque ellos lo quisieron. Se alejaron de Dios. Se alejaron de la voluntad de Dios. Y por causa de alejarse de Dios, estaban pasando lo que estaban pasando. Pero qué bueno es Dios, que Dios siempre tiene palabra para el pueblo de Israel. Que Dios iba a levantar un pueblo, iba a levantar a ese pueblo, que iban a levantarse, como decía, un árbol que aún iba a dar fruto, va a ser verde, Dios iba a hacer algo nuevo, algo diferente al pueblo de Israel. Y qué bueno es saber que el camino de Dios no es cuestión de que yo sé, no es cuestión de que yo tengo fuerza, no es alcanzar el reino de Dios con nuestra fuerza o por si estoy fuerte voy a alcanzar el reino de Dios. Es solamente por la misericordia, la gracia de Dios, que cada día Dios nos levanta, nos guía, nos ayuda, nos sostiene. Y dice en el versículo 24, y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abatí al árbol sublime. Abatí al árbol sublime. Levanté al árbol bajo
hice secar al árbol verde. Algo, ¿cómo se va a secar algo fuerte y verde? Que se quería sublime el árbol, que se creía dar buenos frutos el árbol. Hice reverdecer el árbol seco. Hice reverdecer aquellos que estaban sin esperanza, sin aliento. Es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Sadrach, el rey de Babilonia, se creía que era fuerte, se creía que era vigoroso, que no había nadie como él. Ni llegó a pensar, yo soy Dios, porque tengo todo dominado. Todo dominado. ¿Y qué le pasó al rey de Babilonia? Dios lo humilló. Quedó como un animal. Eso vemos que no hay corazones en Dios que se salte, porque solamente Dios puede obrar en cada corazón y en cada vida. Pero qué bueno es saber que Dios, aún estando seco, aún estando derribado, Dios aún tiene planes con cada uno de nosotros. Quizás decimos, yo voy a la casa de Dios, me congrego, pero no tengo esa vitalidad que antes tenía. Me siento seco. Ya no tengo ese entusiasmo que antes tenía. Me siento seco. Me siento seco. ¿Y cuánto han dicho en su corazón? No tengo esa fuerza. No tengo esa fuerza. Yo estoy buscando, me estoy congregando, pero me siento seco. Me siento seco, totalmente seco. Y uno se pone a pensar, ¿en qué estoy fallando? ¿En qué estoy fallando? ¿En qué estoy fallando? Y nos ponemos a pensar, ¿será que esto, será que aquello? Y nuestros pensamientos empiezan a dar vuelta de tanto, ¿no? Porque uno se siente seco, va a la iglesia y ya no se siente con esa vitalidad que antes tenía. Ya no siente ese entusiasmo que antes tenía. Muchas veces nos sentimos así. Y Dios no nos quiere ver así. Dios no se agrada cuando nos vemos secos. No se goza ni nada. Aquí nos dice bien clarito, aquellos que están secos totalmente, yo lo voy a reverdecer. Yo lo voy a reverdecer. Aquellos que piensen que está seco, alguien se imagina un árbol seco tener vida. Cuando está seco solamente es para cortarlo y echarlo al fuego. Es lo único que sirve. Humanamente no va a poder dar fruto, no va a poder dar nada. Lo único que va a servir es para el fuego. Pero aún así, en Dios, aún estando seco, Dios puede reverdecer. Porque la gloria no es para mí, no es para fulano, ni para mengano. La gloria es de Dios. La gloria es de Dios. La gloria es de Dios. La gloria de Dios. Así que hay esperanza aún. Hay esperanza aún. Hay esperanza. Así como el pueblo de Israel tuvo esperanza. Fueron muy pocos los que tuvieron esperanza. Pero Dios siempre levantó al pueblo, como también Dios te quiere levantar.
aunque quizás hoy te sientas seco, en gran manera seco. En gran manera seco. Por eso, esta palabra es para meditar en nuestro corazón. Porque muchas veces uno no puede saber que Dios sana si nunca hemos estado enfermos. Nunca vamos a saber cómo es pasar por el valle de sombra y de muerte si nunca lo pasamos. Nunca vamos a saber cómo Dios obra aquí si nunca lo pasamos por ahí. Muchas veces es necesario, muchas veces estar seco. Pero ¿qué está diciendo, hermano? Para saber que no es con mi fuerza, para entender con mi corazón que no es con mi sabiduría. Aquí se rompe a toda estructura humana, todo según lo que pensamos, aquí se rompe todo. Aquí vemos que la gloria es para Dios, porque Dios levanta donde no hay vida, no hay esperanza. Dios levanta donde quizás está todo muerto. Dios levanta. Pero es necesario muchas veces pasar por esa sequedad. Es necesario pasar por la sequedad. Para que nuestro amor, nuestra pasión por Dios no sea solamente de palabra. Poder decir, yo estuve por ese valle. Yo pasé por la sequedad. Yo me encontraba seco. Yo me encontraba muchas veces morir. Pero supe esperar en Dios. Supe confiar en Dios. Y Dios a su tiempo, Dios estuvo tratando a mi vida, Dios estuvo tratando a mi corazón. Fue necesario pasar por esa sequedad para poder entender que no es con mi fuerza, no es como yo pensaba, ahí se rompe todo. No, es Dios, es Dios, es Dios. Es Dios. Ahí nos enamoraríamos más y más de Dios. Porque tuvimos que pasar por ahí. Tuvimos que pasar por ahí. Uno quizás en su momento secreto ha llorado diciendo, Señor, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me siento morir? ¿Por qué ya no siento ese amor que antes yo sentía por ti? Pero Dios nos quiere decir, es necesario. Es necesario. Es necesario pasar por ahí. ¿Va a costar? Claro que va a costar. Y no solamente la palabra está cortando ahí, sino está cortando para el dedón de filo. Corta para los dos lados. Corta para los dos lados. Así que mantente en Dios. Mantente en Dios. El problema es que muchas veces la iglesia, los hermanos pasan por esa sequedad y muchas veces ya no voy más a la iglesia, ya no oro más, pensando que al hacer eso me va a ir mejor, pero en realidad te va a ir peor. Te va a ir peor. Tomamos la mala decisión de decir, ya no oro más, ya no voy más a la iglesia, porque si voy a la iglesia me siento peor. Pensando que mi solución va a estar en eso. Adiós problema, adiós dificultad, adiós todo, ¿no? Pero qué mal pensamos, qué equivocados somos. Si en Dios no va como estamos, muchas veces, nos sentimos muchas veces pasar por el valle. Imagínese sin Dios. Imagínese sin Dios. ¿A dónde correría? ¿A dónde se refugiaría? ¿A dónde entregaría tus cargas?
Así que Dios aún tiene un plan para ti. Dios quiere aún reverdecer. Dios tiene el plan para ti, pero es necesario. Es necesario. Si voy a otra iglesia, capaz ahí hay fuego. No, por muchas iglesias que vayas, te vas a sentir igual. No queda otra. Porque cuando Dios está tratando a nuestras vidas, vayamos donde vayamos, al fin del mundo, a la China, vamos a estar igual o peor. Porque cuando Dios trata al corazón y nos hace secar totalmente, secar en lo que somos, secar, que ya no digo que estemos muertos espiritualmente, que digamos en ese momento ya no puedo más, pero yo me agarro fuertemente de ti, porque yo sé que de esta me vas a sacar, de esta tú voy a ver tu gloria, Señor, de esta, Señor, voy a ver tu mano poderosa, Señor. José, mientras estuvo con los hermanos, estaba todo bien, él soñaba y estaba con el padre, pero él tuvo que ser vendido, él tuvo que estar en la cárcel para saber del plan que Dios tenía para él. Tuvo que pasar por esas etapas. No hubo un atajo para ser gobernador de Egipto. Tuvo que pasar por cárcel, siendo maltratado, siendo como esclavo. Que se sintió seco quizás, porque pensaba en sus hermanos, mis hermanos. ¿Cómo me van a vender mis hermanos? Qué cariño, qué amor tienen mis hermanos. Se sentía seco. No lo dice la Biblia, pero me imagino que pasaría por ese momento, ¿no? Dios sabe por eso Dios está hablando esta palabra, por donde tú estás pasando. Dios lo sabe. Y que esta palabra, al salir de este lugar, Dios siga tratando, Dios siga ministrando. Es necesario que tú te seques. Es necesario para que yo no pueda pensar es con mi fuerza que logré. Es con mi entusiasmo que alcancé. Es en ese momento cuando se derriban los argumentos y vemos la gloria de Dios en medio de nuestro desierto. Vemos la gloria de Dios en medio de nuestro sequedal, en medio de que yo no entiendo, ahí vemos la gloria de Dios. Vemos la gloria de Dios reverdeciéndose sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Lo que estaba muerto, Dios lo va a reverdecer. Dios lo va a reverdecer cuando aprendemos a estar en ese momento, aprendemos a poder permanecer en ese momento. Pongámonos de pie. Señor, gracias. Oh Señor, gracias por tu palabra. Porque tu palabra nos dice, Señor, a los árboles fuertes, tú los secas. A los árboles que se creen que están bien, tú los secas. Aquellos que están secos, tú los reverdeces. Porque no es como nosotros pensamos, Dios. Es como tú lo haces, Y es en cada uno de nosotros, Señor, el que tú quieres obrar, Señor. Muchas veces tú permites que nuestras vidas se sequen espiritualmente, Dios. Vayamos a la iglesia secos, Señor, en nuestra manera de pensar, ya decir qué voy a hacer. Señor, ya no siento ese amor, ya no siento esa pasión, ya no siento ese fuego en mí, estoy seco, Señor. Es porque tú estás tratando a la iglesia, Dios. Tú estás tratando a la iglesia, Dios, para que podamos entender, Señor amado, que la gloria es para Dios. La gloria es para Él.
Oh Señor amado, que podamos entender con nuestros pensamientos, en nuestro corazón, con sinceridad, con certeza, que la gloria es para Dios. Estoy en pie porque la gloria es para Dios. Me sacó del abismo porque la gloria es para Dios. Me sacó del valle porque la gloria es para Dios. Me encontraba seco y Dios me reverdeció porque la gloria es para Dios. Aleluya. Ministra en nuestros corazones, Señor. Ministra en nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Mantengámonos en el lugar, porque Dios está tratando, Dios está orando, aun cuando no podamos entender, ahí Dios está orando sobre nuestras vidas, porque la gloria es para Dios. Muchísimas gracias por esta palabra, Señor, y sigues hablando a nuestras vidas, a nuestro corazón, Señor. Te damos gracias. Amén. Amén, Jesús.